Muy buenos días, sean bienvenidos a este su programa Palabras Fieles y Verdaderas, rogando a Dios nos abra el entendimiento para comprender su palabra. El planeta entero se encuentra viviendo momentos muy difíciles en la actualidad, mas todo esto ya estaba profetizado en las Sagradas Escrituras, donde el Señor Jesucristo mostró con anticipación todas estas cosas que sucederían, lo cual es una gran señal de que estamos viviendo en el fin del tiempo. Y en momentos como estos, el llamado del Señor a su pueblo es a perseverar en su palabra y en las promesas que Él nos ha hecho. Escuchemos atentamente al reverendo William Soto Santiago, quien nos estará mostrando en la palabra de Dios esta verdad bíblica en el tema titulado Perseverando hasta el fin. Bienvenidos. Para esta ocasión leemos en San Mateo capítulo 24, versos 1 al 14, y nos dice la Escritura de la siguiente manera. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte, de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, enfermedades, pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos de profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Perseverando hasta el fin es nuestro tema para esta ocasión. Perseverando, persistiendo. Perseverar es persistir. Persistiendo, perseverando hasta el fin. Para lo cual se requiere que la persona sepa por qué está perseverando.
¿Por qué está persistiendo? ¿Cuál es la meta? Persiste, es perseverante porque tiene una meta. Necesita entonces saber por qué va a perseverar, por qué va a persistir, cuál es la meta y por consiguiente, cuál es la meta que tiene, a qué quiere llegar, qué quiere lograr. Una persona no puede ser perseverante a menos que no sepa qué va a lograr. Por ejemplo, las personas trabajan, ¿por qué? Porque tienen una meta, ganar dinero. No trabajan sin una meta. Y los que trabajan voluntariamente trabajan por una meta, una meta que tiene la persona y los que trabajan voluntariamente. Siempre tiene que haber una meta por lo cual la persona esté haciendo algo. Por ejemplo, se come, ¿por qué? Porque hay una meta. No solamente es hambre, sino que la meta de alimentar el cuerpo para preservar la vida. Si deja de comer, se debilita, se enferma y se muere. Pero todos queremos vivir, esa es la meta. Por eso trabajamos y comemos y dormimos. Y ahora se requiere saber qué estamos tratando de lograr. Y después tener fe. Tener fe en que va a alcanzar esa meta, que lo va a lograr. Y eso lo hace a usted ser perseverante, ser persistente, porque usted cree que lo va a lograr. Los creyentes en Cristo han sido enseñados por Cristo que el que persevera hasta el fin, será salvo. Por lo tanto, la persona tiene que persistir siempre, todo el tiempo, estar perseverando en el Señor, creyendo en el Señor, sin apartarse de Él, manteniendo la fe en Cristo, sabiendo que vamos a lograr vivir eternamente con Cristo en tu reino. Si quita la vista de la meta, ¿qué pasa? Pierde la fe. ¿Qué podemos hacer para no perder la fe y por consiguiente no quitar nuestra vista de la meta? ¿Qué es lo importante? La fe viene por el oír la palabra. Eso está por ahí por Romanos capítulo 10. Y también dice la Escritura, conforme va creciendo vuestra fe, la fe crece. Por eso Cristo dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Y si con una fe tan pequeña se puede hacer tanto, cuanto más, si esa fe va creciendo. La fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza lo siembra
y entonces va creciendo ese grano de mostaza en forma de una planta y lleva mucho fruto. Así, en la fe llevará mucho fruto a medida que va creciendo vuestra fe y va colocando la vista en las promesas que Dios tiene para los creyentes en Él. Y va obteniendo el cumplimiento de esas promesas. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo, que es la iglesia del nuevo pacto, tiene que saber en cada tiempo, a medida que transcurre el tiempo, pasan los siglos, saber qué tiempo en el programa divino está viviendo. No se le vaya a ocurrir a cualquiera construir un arca y decir que se van a salvar en esa arca, porque eso fue para el tiempo de Noé. Se tiene que conocer cuál es el programa divino para el tiempo en que la iglesia está viviendo y los creyentes en Cristo estar conscientes de ese tiempo. Ellos querían saber cuándo sería la destrucción de Jerusalén y del templo. Y Él les explicó: cuando ustedes vean a Jerusalén cercada de ejércitos, ese es el tiempo. Ahí le dio la señal de lo que iba a suceder. Y le dice a los discípulos: cuando ustedes vean eso, el que esté en Judea, en Jerusalén, en la ciudad, salga de Judea, o sea, váyase a otra ciudad, porque ha llegado el tiempo para la destrucción. Cuando los discípulos creyentes en Cristo del tiempo de la destrucción del templo y de la ciudad, en el año 70 de la era cristiana, vieron a Jerusalén rodeada del ejército romano con Tito Vespasiano dirigiéndolos, recordaron la profecía de Cristo y se fueron de la ciudad. Las personas que permanecieron en la ciudad decían o pensaban: aquí está el templo de Dios, aquí está la presencia de Dios, Dios nos va a cuidar. Pero no los cuidó. Los que quedaron en la ciudad fueron heridos, miles fueron crucificados y colocados en las murallas de la ciudad, porque había llegado el tiempo para la destrucción, porque no conocieron el tiempo de la visitación de Dios en Jesús, y entonces vino más adelante el juicio divino que Cristo mismo habló, porque cuando Dios trae algo para el pueblo y el pueblo lo recibe la bendición que viene en eso que Dios envía al pueblo. Eso está en las palabras de Jesús cuando dice: el que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibe. O sea, que recibe el beneficio para lo cual Dios ha enviado a ese profeta. Y el que rechaza la bendición que Dios envía, no le queda otra cosa sino el juicio divino. Hay que conocer lo que Dios ha prometido para el tiempo en que la persona está viviendo, y la iglesia, como cuerpo místico de creyentes, tiene que conocer el tiempo, estar consciente de qué tiempo está viviendo y cuáles son las promesas para este tiempo, porque de no saberlo se le pasarán por encima esas promesas siendo cumplidas y ni las verá.
más bien atacará el cumplimiento de esas promesas, blasfemará contra ellas y perseguirá a los creyentes que han visto el cumplimiento de esas promesas, como pasó en el tiempo de Jesús y como pasó en otros tiempos del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Encontramos que las preguntas que le hacen al Señor Jesucristo, una era para aquel siglo en el cual se cumpliría, y se cumplía en el año 70 de la era cristiana, y las otras 12 preguntas corresponden al tiempo final, al fin del siglo o día posterior. Pues las preguntas son: ¿cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción de Jerusalén y el templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Luego, cuando les contesta, le enseña todas esas señales: guerras, engañadores, falsos profetas, falsos ungidos, que vendrán en el nombre del Señor Jesucristo, desde aquellos tiempos hasta nuestro tiempo, diciendo que son el Cristo, o sea, que son el ungido, que son ungidos con el Espíritu de Dios, porque Cristo lo que significa es ungido. Dice: oiréis de guerras y de rumores de guerras, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vean, desde aquellos tiempos hasta nuestro tiempo se ha estado escuchando de guerras, se ha estado escuchando rumores también de que se va a formar una guerra, y así se ven naciones vecinas también a punto de entrar en una guerra, rumores de guerras, pero también guerras como la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y los rumores de guerra de una Tercera Guerra Mundial que se avecina, que es imposible detenerla. A su tiempo se cumplirá, pues está en la Escritura. Y será una guerra atómica. Pero no se preocupen, que las bombas atómicas van a enderezar la inclinación que tiene la Tierra, y eso va a preparar la Tierra para el reino del Mesías, el reino milenial. Y ya no vamos a necesitar aires acondicionados, porque va todo a trabajar bien, con una temperatura buena para todas partes del planeta. Va a haber un cambio grande, y siempre cuando hay cambios o tienen que surgir cambios, muchas personas algunas veces no están de acuerdo con los cambios, pero en esto la opinión que las personas tengan no cuenta, porque es un programa divino y nadie le puede decir a Dios lo que Él tiene que hacer. Él ya tiene un programa desde antes de la fundación del mundo y se va a cumplir. Lo importante es nosotros saber cuál es el programa de Dios o en qué parte del programa de Dios estamos nosotros viviendo, cuáles son las promesas que Dios ha hecho para nuestro tiempo, para su iglesia y para cada creyente en Cristo como individuo. Ahora dice que
Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, ya sea enfermedades, hambre, terremotos en diferentes lugares. Eso lo hemos estado viendo por muchos años. Y todo esto será principio de dolores. Eso es una señal. Dolor de parto porque la tierra está con dolor de parto para dar luz, una tierra nueva para el reino del Mesías. Ahora dice que muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cada persona debe entender que el trato de Dios es con individuos, que cada persona tiene que ocuparse de su salvación con temor y temblor. Si alguna persona deja al Señor, usted continúe perseverando, continúe usted hacia adelante, persistiendo, porque usted no va a tropezar, no va a dejar que otra persona se haya apartado del Señor y pierda la bendición de la vida eterna. Usted no va a querer perder la bendición también de la vida eterna. Usted quiere vivir eternamente. Por lo tanto, usted continúa perseverando hasta el fin, ya sea hasta el fin de sus días en la tierra, como también hasta el fin del siglo o fin del tiempo, que corresponde al día postrero, al séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. Por eso la Iglesia del Señor Jesucristo ha estado perseverando, ha estado persistiendo desde que nació el día de Pentecostés. Y los miembros de la Iglesia del Señor Jesucristo de tiempos pasados perseveraron, persistieron en el tiempo que les tocó vivir hasta el fin de sus días en la tierra. Y ahora le ha tocado a la Iglesia del tiempo final, o la Iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final, estar perseverando, estar persistiendo, porque hay una meta: la adopción, la redención del cuerpo, nuestra transformación para ser a imagen y semejanza de Cristo, con cuerpos eternos, inmortales, glorificados y jóvenes para toda la eternidad. La Iglesia del Señor Cristo está perseverando, tiene una meta, está viendo las señales que Cristo mencionó, que son las señales que indican que estamos en el tiempo final, o fin del tiempo, o fin del mundo. O sea, cuando se dice el fin del mundo, no significa que será el fin del planeta Tierra, sino el fin de los sistemas humanos, para luego venir el programa de Dios por medio del Mesías, o digamos el sistema de Dios, que será implantado en el reino del Mesías, en donde habrá un cambio completo en la vida de la familia humana. Y ahora la pregunta es, como individuos, ¿quiénes están perseverando hasta el fin? Yo estoy perseverando
hasta el fin, hasta que sea transformado. Para este tiempo final, la Iglesia del Señor Jesucristo y cada creyente tiene grandes promesas de grandes bendiciones. Y tiene también grandes promesas de señales que va a estar viendo en medio del cristianismo. La Iglesia del Señor Jesucristo tiene grandes promesas de que va a ser transformada como cuerpo místico y como individuo cada creyente en Cristo. También tiene promesa de que va a tener un avivamiento grande de parte de Dios, una bendición grande, y que en medio del cristianismo va a surgir esa etapa que el reverendo William Branham le llamó la tercera etapa, donde la presencia de Dios va a estar en medio de su iglesia y va a llenar a su iglesia de amor divino y va a manifestarse poderosamente en medio de su iglesia. Y esta tercera etapa será para la iglesia novia del Señor Jesucristo, o sea, las vidas prudentes que tienen el Espíritu Santo, el aceite en sus lámparas, en sus vidas. Y también será para las vírgenes insensatas, creyentes, profesantes en Cristo, pero sin el Espíritu Santo, por consiguiente no han nacido de nuevo. Y también para el mundo y por consiguiente para Israel. También que va a haber esa manifestación y va a decir, esto es lo que nosotros estamos esperando. Este es el que nosotros estamos esperando, porque están esperando a Dios manifestarse en el día postrero en el cumplimiento de lo que le ha sido prometido. Y esa tercera etapa, dice el reverendo William Branham, que va a ser manifestada en una gran carpa catedral. Por lo tanto, cuando esa visión de la carpa sea vista cumpliéndose, será la señal más grande para el cristianismo, para las vidas prudentes, las vidas insensatas, para el mundo, para los judíos y para toda la eternidad, para toda la humanidad. Así es que continuamos perseverando hasta el fin. Vamos a lograr la meta. Vamos a llegar a lo que Dios ha prometido, la bendición de la redención del cuerpo, la glorificación prometida para todos los creyentes en Cristo. Nos veremos pronto. Hasta el próximo domingo, Dios mediante. Continúen pasando todos una tarde feliz llena de la bendición de Cristo nuestro Salvador. Con la certeza de que Dios nos ayudará a continuar hasta nuestra transformación, seguimos adelante. Les invitamos a comunicarse a través de los diferentes medios de contacto, visitando la página web www.carpa.com, en Facebook, donde nos encuentran como Palabras Fieles y Verdaderas, y en las líneas telefónicas que aparecieron en pantalla. Los esperamos en la próxima emisión de su programa Palabras Fieles y Verdaderas, y que Dios les bendiga grandemente.